Es hermoso sentirse hermanos cada domingo, sobre todo en este momento que es un momento de familia. Somos la familia de Dios que peregrina en la tierra, y cada domingo, como las familias unidas en un fin de semana, se unen con sus padres, con los otros miembros que están dispersos a lo largo del trabajo de la semana, y venimos a compartir, sentirnos de veras que lo que cada uno hace le interesa a todos, y que así vamos unidos en una misma fuerza de amor, de fe, de esperanza, en medio de un mundo que nos ofrece tantas dificultades. Pero precisamente las familias se unen más cuanto más arrecian por fuera las tempestades. Por eso en este ambiente de familia es el Padre el que nos oriente, el que nos aconseja, el que nos hable. Y el Padre es nuestro Dios, al que dentro de poco llamaremos Padre nuestro. Él nos habla, y el sacerdote o el obispo que predica no es más que un mensajero suyo, entresacado de la misma familia, para comunicar su mensaje divino. Y se ha organizado este mensaje a lo largo del año litúrgico, de tal manera que cada domingo es novedad. Nos va presentando aspectos diversos de esta familia tan maravillosa que se llama la Iglesia, principio del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo no va a ser maravilloso si se trata del reino de Dios, aunque todavía envuelto en las limitaciones, en las imperfecciones de los hombres que la formamos, pero que vamos tratando de hacernos menos indignos de esa vida que Dios quiere participar con nosotros en su plenitud cuando esta peregrinación termine. De allí que los aspectos que este domingo nos ofrece la divina palabra, como de costumbre yo lo resumo en este pensamiento: el dinamismo misionero, espiritual y social del reino de Dios en su Iglesia. Estos serán los tres aspectos de la homilía de hoy. La Iglesia tiene un dinamismo misionero, la Iglesia tiene un dinamismo espiritual, y la Iglesia tiene un dinamismo social aquí en la tierra. Pero antes de adentrarnos en esta reflexión de la palabra, para que el marco concreto de nuestra Iglesia, tal como se va haciendo en detalles tan variados en nuestra arquidiócesis, yo quiero evocar aquí algunas noticias y avisos de nuestra vida eclesial. Allá al final, cuando hable del dinamismo social de la Iglesia, voy a presentar los aspectos que ya no son propiamente eclesiales, que se viven en la vida política, en la vida económica, en la vida de nuestro pueblo, en nuestra historia, pero que no son ajenos tampoco, sino que esta Iglesia dinámica tiene que iluminar. Pero primero es, porque dice la filosofía, primero hay que ser para después actuar. La Iglesia ante todo tiene este trabajo: ser, construirse. Yo les invito siempre, queridos hermanos, que en mi pobre palabra miren este esfuerzo ante todo,
No es un esfuerzo de confrontación con nadie. No estoy peleando con nadie. Estoy ayudándole a Cristo a construir su iglesia y llamando a todos ustedes bautizados que son iglesia a que tomen conciencia, a que colaboren, a que hagamos de este pueblo de Dios que peregrina verdaderamente una antorcha que ilumine al mundo. Por eso nadie escuche mis palabras con ánimo polémico. Yo no quiero ser una oposición como se me dijo esta semana. Quiero ser simplemente una afirmación. Cuando un hombre dice sí a una convicción suya, no está confrontándose, simplemente está afirmándose. Y naturalmente que hay otros que no piensan como él y entonces viene la confrontación, pero no porque uno tenga intención de buscarla. En nuestra arquidiócesis, como en el mundo entero, esta iglesia que se construye vive días de una solemne expectativa que debe resolverse en una profunda oración. Estamos sintiendo la ausencia de Pablo VI y ya estamos amando, sin conocerlo, al que será su sucesor. Esta es la fe de la iglesia. ¡Qué maravilla! ¿No les parece que este es un milagro portentoso? Cuando hay tanta confusión y tantas intrigas e intereses, una iglesia repentinamente queda acéfala, pero esa acefalía se resuelve en una esperanza. Nadie está peleando por ser papa. No hay partidos, no hay intrigas, simplemente una fe que espera. Manda, Señor, al que has de mandar. Tiene que ser esta semana de mucha oración. El 25, como ya han oído y han sido informados, se van a reunir ya los cardenales que van a elegir al nuevo pontífice. No sabemos cuáles serán las estrategias y prácticas que van a llevar a fin de dar al hombre que conviene a nuestro tiempo. Ya unos teólogos han dado una clave maravillosa. Tiene que ser un hombre de iglesia, un hombre de mucha fe, un hombre profundamente eclesial y por eso también un hombre que represente una iglesia abierta al diálogo con el mundo. Este equilibrio maravilloso. Cuánto mal hacen en esta hora los pastores y los católicos cerrados, los que creen que no hay más verdad que la que ellos tienen. Se olvidan de que nadie es dueño de la verdad, solo Dios es la verdad. Y que si Él, el infalible, el que no se puede equivocar, ha transmitido a su iglesia ese don de infalibilidad, cuyo órgano expresivo es el Papa, no es el Papa exclusivamente el infalible, es todo el pueblo de Dios que por medio de la boca que habla como el organismo del hombre, habla todo él por la palabra que se pronuncia, tiene que vivir con agradecimiento, con respeto, ese don del Espíritu, y por tanto saber que todos los que estamos en comunión con esta verdad, aunque la manifestemos de formas muy diversas, tal vez desagradables a mi modo de pensar, pero están dentro del conjunto de la verdad, respetarnos. Esto es lo que se llama apertura, comprensión que no llega tampoco a querer que quepa todo error y verdad dentro, sino que la verdad, con sus múltiples facetas, pero la verdad, y firme también para que dentro de este pluralismo de verdad no entre el error, la herejía, la mentira,
Seamos muy amplios, hermanos, en comprender este sentido que queremos para el nuevo pontífice, que tiene que ser ante todo el hombre de la comunión eclesial, porque ya entramos precisamente en materia para que vean cuál es mi oficio y cómo lo estoy cumpliendo. Estudio la palabra de Dios que se va a leer el domingo. Miro a mi alrededor, a mi pueblo, lo ilumino con esta palabra y saco una síntesis para podérsela transmitir y hacerlo a ese pueblo luz del mundo, para que se deje guiar por los criterios, no de las idolatrías de la tierra. Y por eso naturalmente que los ídolos de la tierra y las idolatrías de la tierra sienten un estorbo en esta palabra. Y les interesaría mucho que la destituyeran, que la callaran, que la mataran. Suceda lo que Dios quiere, pero su palabra, decía San Pablo, no está amarrada. Habrá profetas, sacerdotes o laicos, ya los hay abundantemente, que van comprendiendo lo que Dios quiere por su palabra y para nuestro pueblo. En la palabra de hoy, ¿quién no descubre, si la han oído con atención sin que yo se las comente, que existen estos tres dinamismos? Cristo mismo garantiza que este reino de Dios tiene un dinamismo misionero, un dinamismo espiritual y un dinamismo social. Cuando digo, en primer lugar, dinamismo misionero, yo miro a Cristo en el Evangelio de hoy, qué bondadoso, acercándose hasta los límites de Palestina para poder ver desde allí las fronteras del mundo gentil, y una mujer gentil, una cananea, que viene a él en busca del poder de Dios que Cristo trae, y el diálogo de Cristo Salvador con la representante del mundo gentil parece duro. Sin embargo, quien se adentra en el ambiente de aquel tiempo y de aquel pueblo, no le parece duro, sino comprenderá mejor la situación. No está bueno tirar el pan de los hijos a los perros. Miren la diferencia que existía en la mentalidad judía. Ellos, los judíos, eran los hijos. Los otros pueblos, los gentiles, allí estábamos nosotros también, éramos los perros. Y la humildad de la cananea gana el corazón del Redentor. Sí, Señor. Dicen que esto es muy típico en el Medio Oriente. Son muy sagaces en captar el pensamiento y hacerlo un chiste o hacerlo una respuesta maravillosa. La cananea da muestra aquí a Cristo, y Cristo da muestra de vivir en un mundo encarnado propio con los modismos de su pueblo y de su tiempo. La cananea le dice, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Mujer, qué grande es tu fe. Pero antes de que Cristo se asomara a la ventana del mundo gentil, la primera lectura nos ha dicho que Dios ya no pondrá esos límites. Ya habla aquí de unos extranjeros que los atraeré a mi monte santo. Mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Este es el plan de Dios. No solo salvar al pueblo de Israel, sino, como quien dice, hacer bien denso de Dios al pueblo de Israel, para que de ese pueblo llevar la luz a todos los pueblos. Pero el designio de Dios es la salvación de todos. Qué hermoso dice el concilio, que tiene un documento específico para explicar este dinamismo misionero de la iglesia. La iglesia peregrina, dice,
se llama misionera porque es el fruto de aquel Dios Padre que manda. Esto quiere decir misión, del verbo latino mittere, enviar. Así como mi Padre me envía, me hace misionero, así yo os envío, os hago mis misioneros. Pues dice el concilio que el Padre envía como misionero suyo a su Hijo, y después que el Hijo ha realizado la obra en su persona y regresa, el Padre y el Hijo envían, hacen misionero al Espíritu Santo que viene a animar esta iglesia. Por tanto, esta iglesia, fruto de esa misión del Hijo y del Padre, es de verdad misionera y lleva un dinamismo universal. La estrategia es que primero he sido enviado a las ovejas que perecieron de Israel, dice Cristo. Él no podía salir de los confines de Palestina y no salió, pero a los apóstoles sí les dijo: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último confín de la tierra. Y cuando resucitó, lleno de poder y majestad, manda a su iglesia al mundo, dice: toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos del cristianismo a todos los pueblos, bautícenlos en mi fe a todos los hombres. Se ha desatado el dinamismo misionero con la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Pero en la segunda lectura, yo les invito, queridos hermanos, a que la reflexionen ustedes en sus hogares y miren esta estrategia descrita por San Pablo en una forma, diríamos, dialéctica, pero eficaz. Habla que Dios dio preferencia a su pueblo, pero ese pueblo no fue digno de ese don de Dios. Solo un resto, un pequeño grupo, se mantuvo fiel. Los demás no aceptaron a Cristo. Han pasado 20 siglos y los judíos no han aceptado a Cristo. Esto le dolía a San Pablo. Recuerden el domingo pasado, cuando San Pablo dice: quisiera ser maldito, pero que mis hermanos acepten a esa salvación. Y porque no la aceptaron, los apóstoles, sacudiendo sus sandalias, se van a los pueblos gentiles. Cristo solo se asomó a través de la Cananea, no caminó por caminos gentiles, porque había sido enviado solamente a saturar en el cumplimiento de las promesas el pueblo que debía de ser el misionero, Israel, pero no fue digno. Entonces los apóstoles salen a predicar. Y San Pablo en su carta dice: yo soy un judío, soy de la tribu de Benjamín, pero el Señor me ha escogido para ser apóstol de los gentiles. Y como sigo amando a mi pueblo Israel, yo voy salvando a los gentiles. Y con esto estoy tratando de provocar el celo de mis paisanos. Esta es la estrategia del Evangelio. Primero los judíos no lo aceptan, se van a los gentiles. Al irlo aceptando los gentiles, los judíos se llenan de celo. Miren cómo los gentiles están aprovechando de una gracia que Dios nos ofrecía. Y entonces los judíos se van a convertir. Y si la obstinación de los judíos, el rechazo que los judíos hacen de Cristo, ha sido salvación de los pueblos gentiles, dice San Pablo, lógicamente, cuánto más será torrente de vida cuando los judíos se conviertan y se llenen de Dios. Por eso muchos han llegado a creer que el fin del mundo será cuando se conviertan los judíos, pero no es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que cuando los judíos se conviertan, habrá una plenitud de vida en el pueblo judío, que también se convertirá en plenitud de fe y de vida en el pueblo gentil.
poniendo así pues como en un antagonismo dialéctico, pueblo gentil y pueblo judío, San Pablo nos presenta hoy el universalismo de la salvación, y por eso su carta termina hoy con esta frase que nos parece un gran misterio. Todos han sido encerrados en la desobediencia para salvarlos a todos. La salvación supone pecado. Y tanto los judíos han pecado rechazando a Cristo, como los gentiles pecaron también cuando los judíos anunciaban al Dios verdadero y los gentiles no lo aceptaban. Pero ahora que ustedes gentiles lo aceptan, Dios está teniendo misericordia, les está perdonando su falta de fe, su desobediencia. Y cuando por celos, por emulación, el pueblo judío vuelva también, él que ya pecó de desobediente, volverá y se salvará. Hermanos, qué hermosa lección. Todos nosotros encerrados en la desobediencia. Todo aquel que quiera señalar a otro hermano sus pecados y no se mire a sí mismo que es pecador, no es digno de esta salvación de Dios. Cuando se le echa en cara a la Iglesia, al Papa, a los obispos, precisamente los pecados de la Iglesia, se están olvidando de esta gran estrategia de Dios, del pecado, de la desobediencia, de una Iglesia miserable en sus elementos humanos. Está Dios valiéndose para salvar en su misericordia. Lo único que vale aquí es la misericordia de Dios, que se acepta por la fe. Y este es el segundo pensamiento de las lecturas de hoy, el dinamismo espiritual de la Iglesia. Yo quisiera, hermanos, que lo tengamos muy en cuenta, porque muchos, como lo van a leer en nuestra carta pastoral, están queriendo manipular la Iglesia para valerse de su dinamismo en redenciones temporales. La Iglesia no rechaza esas redenciones temporales. En mi carta pastoral digo que la Iglesia será una aliada generosa de los objetivos justos y del derecho de agrupación que los hombres tienen. Nadie les puede quitar a los hombres el derecho de asociarse, con tal que sea una asociación para buscar las causas justas. Tampoco estamos defendiendo las agrupaciones de criminales en cualquier sector que estén, si es para secuestrar, para robar, para matar, para eso no hay derecho. Pero unirse para sobrevivir, para comer, para defender sus derechos, a esto sí tiene derecho todo hombre. La agrupación es un derecho cuando los objetivos son justos, y la Iglesia estará siempre al lado de ese derecho de organización y de esos justos objetivos de las organizaciones. Pero que no se le pida a la Iglesia en exclusiva su dinamismo solamente para eso. Yo baso ahí y aquí en esta homilía a mi reflexión en esta palabra del Concilio Vaticano II, que es la palabra tomada también de la Biblia. La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero fíjense bien, pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Más aún,
donde sea necesario, según las circunstancias de tiempo y de lugar, la misión de la Iglesia puede crear, mejor dicho, debe crear obras al servicio de todos, particularmente de los necesitados, como son, por ejemplo, las obras de misericordia o semejantes. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.